Bienvenidos al segundo video para la integración de Spring Framework. En esta ocasión, comenzaremos hablando de la secuencia base a seguir en la integración de este framework. Como vemos en el diagrama, tenemos varios modelos o capas a seguir. En la primera capa, tenemos la vista que representa el HTML o JSP, que ya sea que trabaje directo con el controlador, o que trabaje en conjunto con JavaScript o jQuery, para comunicarnos mediante Ajax al controlador creado en Java, y se le denomina Front Controller. Este averigua normalmente a partir de la URL, a qué controlador hay que llamar para servir la petición. En la capa donde se encuentra, el controlador ejecuta la lógica de negocio, obtiene los resultados, y los devuelve a la vista. Se le hace referencia con la notación @controller. La capa de servicio, se le hace referencia con la notación @service, indica que la clase es un bin de la capa de negocio, en ella se realizarán las validaciones de nuestra petición, y crearemos los objetos de entrada para la herramienta eFusion. Por último, la capa de repositorio, se le hace referencia con la notación @repository, en esta capa, invocaremos los servicios hacia la base de datos. Estas capas, interactúan unas con otras siguiendo el patrón que se muestra en la pantalla. Vamos a realizar un ejemplo de cómo utilizar el controlador. Para ello, en nuestro archivo index.jsp, creamos un botón y le asignamos un ID, asimismo, creamos un link. Ejecutamos el proyecto. Abrimos el navegador, y podemos observar que tanto el botón como el link se crearon correctamente. Ahora, vamos a llamar a nuestro controlador mediante Ajax. Para ello, verificamos que en la carpeta JS, tengamos la librería de jQuery, de no ser así, se debe descargar y agregarla. Agregamos en la misma carpeta JS, un archivo JavaScript, y lo llamamos como se desee. En este caso lo nombraremos como index.js, solo para hacer referencia a nuestro archivo index.jsp, el cual, nos servirá para procesar la petición hacia nuestro controlador. Una vez creado el archivo de JavaScript, importamos en la cabecera de nuestro archivo index.jsp, el archivo que hemos creado, y la librería de jQuery. Es indispensable tener en cuenta, que necesitamos cargar antes que nada la librería de jQuery, ya que la utilizaremos en el archivo creado de JavaScript. Por lo tanto, el orden de importación será la siguiente. Primero, la librería jQuery. Segundo, el archivo JavaScript que creamos. Procedemos a abrir el archivo de JavaScript que hemos creado. Realizaremos una función, que al darle clic al botón realice nuestra petición en Ajax. Para ello, le indicamos a nuestra función que cuando se dé clic en el botón, imprima un mensaje. Esto con el fin de indicarnos, que tanto la librería de jQuery y la función se están ejecutando correctamente. Abrimos el navegador, actualizamos la página y hacemos clic al botón. Como vemos el mensaje se mostró correctamente. Con esto corroboramos que nuestra función se ejecuta correctamente. Ahora vamos a modificar nuestra función, para ello, quitamos el mensaje de alerta y creamos una petición de Ajax. En type, le pondremos post como tipo de petición. En content type, le indicamos el tipo de dato que vamos a enviarle al controlador, en este caso es de tipo JSON. En URL, ruta a la cual haremos la petición, esta ruta se declara en nuestro controlador, en un momento veremos la funcionalidad. En data, acá nos referimos a la variable con los datos que enviaremos al controlador. En data type, es el tipo de dato que nos retorna el controlador, puede ser HTML, text, JSON entre otros. Success, si la petición se realizó correctamente entrará en esta función, y en ella trabajaremos con los datos que envió el controlador. Error, como su nombre lo indica, si la petición no se realiza correctamente, entrará a esta función y le indicaremos al usuario el error obtenido, el cual se puede personalizar. Done, es similar al error, pero esta función se ejecuta si no encuentra la ruta especificada en la URL. Ahora, en nuestra carpeta src, creamos un paquete, en el cual pondremos nuestro controlador. Para fines prácticos le pondremos el siguiente nombre. Copiamos el nombre del paquete, y abrimos el archivo servletconfig.xml. Agregamos la siguiente etiqueta.
Aquí es donde pondremos el nombre de nuestro paquete. En su propiedad, después de controller, le agregamos punto asterisco, para hacer referencia a los paquetes o clases de tipo controlador, que se pueden ir agregando dentro de este paquete. Caso contrario, si agregamos un controlador pero este se encuentra en otro paquete, tenemos que definir la ruta con una nueva etiqueta, como se muestra en el ejemplo. Pero como nuestro controlador está en el mismo paquete, eliminaremos la etiqueta. Ahora, en nuestro paquete creado, agregamos una nueva clase, la cual llamaremos IndexController. Esta clase será nuestro bin de tipo controlador. Para indicarle que es un controlador, le incluimos por encima de la clase, la anotación de Spring, llamada @controller e importamos la librería correspondiente. Posteriormente, creamos un método el cual usaremos para realizar una petición desde nuestro botón. Le agregamos la anotación de Spring, llamada @requestMapping, la cual nos sirve para darle un nombre o más bien una referencia a nuestro método. Este alias será el nombre que llamaremos en el parámetro URL, que declaramos en Ajax. Le asignamos un valor, en este ejemplo será, clickindex.html, asimismo, le agregamos el tipo de request, para este ejemplo será post, este tiene que ser el mismo que se declaró en Ajax, de lo contrario nos arrojará un error en la petición. Como podemos ver en pantalla, en el archivo web.xml, indicamos que la extensión sería HTML, por eso, en el controlador hacemos referencia del método con esta extensión. Si cambiamos el tipo de extensión, también se tendría que cambiar en el controlador. Para esta integración, lo dejaremos como estaba definido, además este será visible en la URL del navegador, por lo que es importante definir algo agradable o común para el usuario. Ahora, en el método del controlador, vamos a imprimir un mensaje en consola, esto con el fin de comprobar que se está realizando la petición desde nuestro botón. Después, copiamos la referencia del método, y lo colocamos en la URL de la función de Ajax. Dejamos vacía la propiedad data, ya que nuestro controlador, por lo pronto no está recibiendo ningún valor, y en dataType, le ponemos HTML, ya que nuestro controlador, retornará un string en forma de HTML. Realizamos algunas modificaciones al método del controlador, para retornar un string en forma de HTML. Agregamos la anotación, @ResponseBody, la cual nos sirve para indicar que este método retornará a un valor. Ejecutamos el proyecto y actualizamos el navegador. Procedemos a dar clic en el botón. Verificamos la consola de Java, y como podemos ver, se ejecutó la impresión en consola. Esto nos indica que la petición hacia el controlador se realizó correctamente.